Recuerde, tanto si es varón o mujer, recuerde en qué momento tuvo o reaccionó de la forma en que está reaccionando la persona en la primera imagen que ve en la parte superior. ¿Le pasó? ¿O no le pasó? Sí. Sí, ¿no? Ahora, fíjese en la parte inferior, en la foto del varón. ¿Le pasó? Sí. 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 No. Y en la tercera imagen, ¿qué ven? Enojo. Frustración. Ojo, parece que tenemos una especie de explosión en la persona, ¿no? Un ataque de ira que va expresando una persona. Bien, queridos jóvenes, cuando nosotros estamos viendo este tipo de manifestaciones, tanto en el cuerpo, o sea, estamos hablando del aspecto somático, ¿no? A eso se refiere el aspecto la denominación soma, pero también, jóvenes, existen algunos rasgos característicos que experimentamos en cierta etapa de nuestra vida. Bien, el día de hoy vamos a hablar específicamente de estos cambios o de estas transformaciones psicológicas y de estas transformaciones físico-biológicas que experimentamos los seres humanos en la etapa de la adolescencia. Primer elemento importante, jóvenes. Es importante delimitar las etapas de la adolescencia, ¿ya? En psicología se establece que la adolescencia tiene una primera etapa que se denomina pubertad. Y en la pubertad la persona va a experimentar cambios físicos fundamentalmente. Y estos cambios físicos se van a deber a las transformaciones hormonales que están experimentando los pubertos, podríamos decir, en esta etapa, ¿sí? Es natural que en esta primera etapa que se denomina pubertad y que comienza generalmente a los 11 años, las personas empecemos a notar ciertos cambios en nuestro cuerpo, ¿no? Empezamos a crecer, las señoritas empiezan a ensanchar las caderas, los varones los hombros, ¿no? Empieza a salirnos el famoso acné y vamos no a la veterinaria, a la farmacia a buscar ciertos productos famosos que no existían en mi tiempo, por ejemplo, ¿no? Imagínense, muchos de ustedes deben recurrir a la farmacia por productos como la asepsia o dermocutil, por ejemplo, para que nos ayude con estos granitos que son complicados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? Que el niño que se está transformando en adolescente se va a sentir un poco desconcertado porque va a empezar a experimentar sensaciones que no conocía. Y todas las personas frente a lo desconocido, jóvenes, siempre reaccionamos de una manera muchas veces negativa, ¿no? Porque no sabemos cuál va a ser el efecto en nosotros. Y esa desconcertación en los adolescentes va a generar, obviamente, cambios en la vida afectiva y en el pensamiento y en la conducta de los seres humanos. ¿Qué significa? Que paralelamente a las transformaciones físicas va a haber una reestructuración de la vida psicológica, porque los adolescentes van a empezar a sentir de una manera diferente, van a empezar a pensar de una manera diferente y sus conductas van a ser también diferentes a las que tenía cuando era niño, cuando tenía, por ejemplo, 7 u 8 años, ¿no? Estos desajustes pueden ser entendibles de cierta manera por estos cambios hormonales que sí generan cambio del estado de ánimo. Pero lo importante es que en este proceso, en esta etapa que se va a dar primero en la pubertad y luego en la adolescencia, podamos entender como adolescentes que somos, cómo aprender a resolver ciertas problemáticas que estamos experimentando en este momento. ¿Bien? ¿Alguna vez tuvo uno de ustedes esta reacción de ira? A veces injustificada, ¿no? Y empezamos a gritar
Y de repente estamos en nuestra habitación y no sabemos, pero nos sentimos mal con nosotros mismos, nos sentimos mal con nuestra familia y no queremos tener contacto con nadie. Nos sentimos tan sensibles, tan incómodos que nuestra única reacción es tener esta reacción de ira, de agresividad, de estar poco a gusto con lo que tenemos, ¿no? Muchos de ustedes han podido experimentar este tipo de sensaciones, jóvenes, pero la adolescencia no significa que todo sea malo, ¿no? Tenemos sí este tipo de momentos que podemos experimentar, pero también tenemos, queridos jóvenes, momentos que son placenteros y alegría, porque en la adolescencia también hay cosas buenas, ¿sí o no? Hay cosas buenas que no experimentábamos cuando éramos niños. Bien. Pues Luego sí, que estas manifestaciones físicas se han dado en la persona en la pubertad, alrededor de los 11, 12 años, la persona ingresa a una nueva etapa que se denomina adolescencia, que dura entre los 12 y los 19 años. Si ustedes se fijan en el texto, me podrán decir, profe, pero aquí dice otra cosa, aquí dice desde los 14 años. Fíjense, ¿no? Y en realidad, científicamente se comprueba que la adolescencia empieza a los 12 años. Y ahí vamos a hacer un cambio, por favor, en su texto. Si está con su texto a la mano, en vez de 14, por favor, cámbiele con el número 12. ¿Ya? Fijémonos en la imagen superior. Acá tenemos adolescentes, a 4 adolescentes que están con un signo de interrogación. Es como que cada uno de ustedes tiene un signo de interrogación que va como que antecediéndoles, porque en la adolescencia los adolescentes deben establecer un reto o un logro, según hablan muchas corrientes psicológicas. ¿Cuál es ese logro que debe cumplir un adolescente? Responderse a esta pregunta: ¿quién soy yo? ¿Ya? Vuelvo a repetir. Los adolescentes que experimentan esta etapa de vida entre los 12 y 19 años deben responderse con claridad la pregunta: ¿quién soy? Y si especificamos mucho más, ¿quién soy yo? Y esto nos va a llevar, jóvenes, inevitablemente a confrontarnos con nosotros mismos. Porque acá, jóvenes, ya no hay pelea con el papá ni con la mamá, que me incomoda mi hermano, que todos me están agobiando. No, no, no. Acá es usted frente a usted mismo. Y ese es el gran problema que experimenta el ser humano en esta etapa. ¿Saben cuál es? Que el adolescente no quiere verse a sí mismo. Se refleja en los padres, se refleja en los hermanos, descarga su ira con los amigos, con su hermano menor, pero nos cuesta vernos en un espejo, ¿no? Entonces, en esta etapa, lo que se busca fundamentalmente es que el adolescente sepa quién es, y cuando sabe quién es, está consciente de todas sus cualidades, de todas sus limitaciones, va a lograr su identidad. Lograr identidad, la identidad significa saber quién soy, ¿no? Y esta identidad, jóvenes, de la cual hablamos y es el gran reto de la adolescencia, está asociada con otro término que no lo trabaja el texto, pero que es importante. Es que cuando una persona establece su identidad, se puede proyectar hacia un sentido de vida. Si tú como adolescente no logras construir tu identidad, no puedes establecer una ruta de vida. No puedes establecer un sentido de vida. Sentido de vida significa hacia dónde voy, hacia dónde está apuntando mi vida. ¿Ya? Y el adolescente a los 19 años debe saber con claridad estos dos elementos que son básicos y decisivos en la vida de la persona. Saber quién es y saber qué quiere en la vida. ¿Ya? Ustedes están empezando este trayecto, jóvenes,
Y este trayecto se lo da como una especie de ensayo y de error. Se lo da con una acumulación de experiencias, porque la adolescencia, si algo bueno que tiene, jóvenes, es que vamos experimentando todos los fenómenos de la vida. Experimentamos las relaciones con la familia, experimentamos las relaciones con amigos, experimentamos las relaciones de la frustración, experimentamos las situaciones de éxito, ¿se dan cuenta? Experimentamos enfermedades, experimentamos malas calificaciones, experimentamos que muchas veces nos traten mal o todo lo contrario. Y todos estos elementos que se van configurando en nuestra vida nos hacen identificar. Fíjense en la imagen inferior, donde están dos diagramas de las personas y en la parte central, ese diagrama que parece ser todavía un modelo de persona, se va a constituir en un rostro. ¿De qué se trata? De que a medida que ustedes van caminando en esta experiencia de vida, esto que se va a convertir en un modelo para ustedes de identidad, se va a configurar como el modelo definitivo de lo que son. No pueden, lamentablemente, construir sueños en base a una identidad que todavía no se ha estructurado. Yo no puedo hablar de qué quiero en la vida si antes no me reconozco como lo que soy. Y muchas veces es doloroso, jóvenes, porque a veces no aceptamos nuestro cuerpo, no aceptamos nuestra forma de pensar, que parece irónico, pero es así. A veces no aceptamos nuestro apellido, nuestra condición social, nuestra condición económica, nuestras limitaciones como persona, ¿no? Y la primera idea en la construcción de la identidad es fundamentalmente atreverse a conocerse a sí mismo. Si tú te conoces a ti mismo, vas a poder conocer el resto del mundo. Esa es una de las prácticas filosóficas más básicas que tiene el ser humano y que se trazó a lo largo de la historia y que en psicología se está concibiendo como un reto que el adolescente debe cumplir. ¿Ya? Vuelvo a repetir, en esta etapa de 12 a 19 años, el logro de identidad es el reto fundamental de todo ser humano. Este reto de identidad nos va a llevar al sentido de la vida y viceversa. Se van retroalimentando. Identidad, sentido de vida. Identidad, sentido de vida. ¿Bien? ¿Hasta ahí está bien, jóvenes? Bien. Continuamos. Y profe. Continuamos. Cuando hay un desajuste en estos dos elementos, y acá les voy a plantear un versus, está de moda en TikTok los versus, ¿no? Los retos, ¿no? Yo les voy a poner un reto. ¿Por qué? Usted en TikTok puede mostrarse como una persona alegre, como una persona que siente que la vida sí es un momento para entenderlo, para vivirlo, para disfrutarlo, a pesar de las dificultades, ¿no? Como lo hacen estos jóvenes, ¿no? Están disfrutando de la compañía entre adolescentes, están utilizando un celular y obviamente parece que la están pasando bien y su vida está bien, aparentemente. Pero, jóvenes, muchas veces experimentamos lo que este joven está experimentando en la parte inferior, ¿no? Entonces, cuando uno enmascara su vida, está faltando precisamente a este sentido de identidad del que habíamos hablado. Si tú te embarcas en la primera disposición de ser una persona que busque el sentido de vida y de identidad, ten la seguridad que siempre vas a estar en paz contigo mismo y por tanto vas a ser una persona feliz. Pero si enmascaras tu identidad, si vives una vida falsa, si no construyes metas, obviamente te vas a constituir en una persona que va a agachar la cabeza y no va a poder levantar la mirada frente a la vida, ¿no? El reto para ustedes
y espero que dentro de unos años me digan, profe, sí logré realmente, sí lo logré, lo hice, es que se presenten como los adolescentes que están en esta parte superior. Bien. Cuando habíamos hablado de que el adolescente experimenta cambios psicosociales, vamos a ir puntualizando qué cambios experimenta, ¿no? Y en este momento, en la diapositiva que ustedes van a observar, vamos a ver cómo se expresan los cambios afectivos en el adolescente. Estos cambios afectivos son naturales, son normales. Cuidado que algunos adolescentes digan, solamente me pasa a mí y me pongo a llorar, o estoy triste, estoy enojado, estoy con rabia. No, esto lo experimentan casi todos los adolescentes. Algunos con más intensidad que otros, sí, con seguridad, pero que sí o sí lo experimentan. Bien. Existe dentro del estudio de la psicología jóvenes un análisis de cómo las personas experimentan el nivel afectivo. ¿Qué significa esto? Experimentar el nivel afectivo significa que todo ser humano va a fluctuar en lo que se denomina los estados de ánimo. Los estados de ánimo son como esta imagen inferior donde la persona va a registrar o expresar diferentes estados de ánimo que van desde la euforia. ¿Qué significa euforia? Como está en la imagen del varón acá, totalmente alegre, ¿no? Parece que algo bueno le pasó, se sacó la lotería, ¿no? Pero de repente empieza a tener un cambio tan drástico y se presenta como la señorita que ven en la parte superior. Entonces, el adolescente experimenta estas fluctuaciones de estado de ánimo, es como un sube y baja, ¿no? Es como un sube y baja, es como una montaña rusa, que de repente y a momentos está en la parte superior y de manera abrupta se encuentra en la parte inferior. Nuevamente en la parte superior y en la parte inferior. Obviamente, esto en los inicios jóvenes no se puede controlar de manera sencilla, porque hay muchos elementos hormonales que están generando estos cambios en la conducta, ¿no? A veces nosotros no podemos comprender por qué pasamos del llanto a la alegría de manera tan rápida. Es más, si nos dan un premio en los Óscares, yo creo que ganaríamos cinco Óscares, ¿no? Porque somos tan machos para pasar del llanto a la alegría, los adolescentes, pero en realidad eso se debe a los cambios hormonales que estamos experimentando. Ojo, esto no significa que porque hay cambios de estado de ánimo en el adolescente, seamos complacientes con ustedes, ¿no? Ay, pobrecito, está triste. Ay, pobrecito, está eufórico. No, no, no. Los adolescentes tenemos que aprender a dominar y equilibrar esta fluctuación en los estados de ánimo. ¿Por qué? Porque estos estados de ánimo son transitorios. ¿Qué significa? Son temporales, duran poco tiempo. Y lo que deberíamos experimentar fundamentalmente es un equilibrio en nuestro estado de ánimo. Entonces, las fluctuaciones en el adolescente van así, ¿no? De repente está bien, fluctúa, rápidamente baja. 0, arriba, abajo. Y como que no se puede comprender muy bien las reacciones del adolescente. Y eso es algo que, por ejemplo, molesta a muchas personas adultas, ¿no? Porque las personas adultas carecen de información sobre estos elementos. Porque a veces nosotros cuando somos grandes nos olvidamos que también fuimos adolescentes y que también experimentamos estas situaciones que las están experimentando en esta época ustedes. Bien. Entonces, uno de los cambios fundamentales tiene que ver con la afectividad. Otro es el rol que juega la familia en nuestra vida, ¿no? Cuando llegamos a los 11 años, o hasta los 11 años mejor dicho, la familia se constituye en el centro de nuestra vida social, en el centro de nuestra vida afectiva, y en realidad nuestra familia lo es todo, ¿no? Es más, cuando usted tiene 4, 5, 6, 7 años, desea estar pegada a su mamá, no quiere soltarse de la madre o del padre o de alguna persona de su familia. Vieron que los niños cuando tienen 3, 4 años
lloran cuando el papá sale de la casa o la mamá sale de la casa, hacen un escándalo, ¿no? Pero cuando llegamos a la adolescencia, empieza a haber una especie de alejamiento o separación, que es natural. ¿Por qué? Porque el adolescente, al estar experimentando estos cambios y fluctuaciones afectivas, empieza a formar parte de otro círculo social que va a estar formado por personas de su edad, ¿no? Y obviamente se va a identificar con esas personas porque están experimentando los mismos cambios físicos, los mismos cambios afectivos, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a priorizar el entorno social externo a la familia y la familia va a empezar a jugar un rol menos protagónico que el que ahora van a formar parte de nuestros amigos o compañeros, ¿no? En esta etapa empiezan a formarse las amistades un poco más duraderas, ¿no? Yo podría preguntarles ahora si tienen un mejor amigo o una mejor amiga. Me dirían, sí, profe. ¿O no tienen mejores amigos o mejores amigas? Yo creo que sí, ¿no? Yo tengo. Sí, profe. Sí, ¿no? Sí, Un buen profe. porcentaje sí tiene. Y esos mejores amigos no precisamente son los papás, no precisamente son los hermanos, son amigos que obviamente no forman parte de este su círculo íntimo que es la familia, ¿no? ¿Qué significa, jóvenes? Como que usted cambió esta dinámica social y ahora es esta estructura nueva social que está adquiriendo importancia en la vida del adolescente y el adolescente prioritariamente necesita la aceptación y la valoración de este nuevo grupo social. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que debe ser valorado por sus amigos, que debe ser respetado por sus amigos, que debe ser aceptado por sus amigos, porque empezaron a cambiar las prioridades en el adolescente, ¿no? Existen o pueden existir, esto no es una regla, jóvenes, pueden existir ciertos cuestionamientos a la autoridad, sobre todo en relación a los padres, ¿no? Como que el hijo adolescente empieza a cuestionarle al papá, empieza a decirle que, por ejemplo, no está actuando bien, o que no debería hacer eso con él, que siempre hace las cosas, que no lo respetan, que no lo conocen, que no lo comprenden, y empiezan a haber una especie de relación tirante con los padres de familia, con todos los miembros de la familia cercana, ¿no? Y otro elemento que puede presentarse también es que el adolescente puede sentir indiferencia ante lo que pasa en la casa. Como que la mamá nos está diciendo las cosas, el papá nos está diciendo que debemos comportarnos de una manera específica y el adolescente utiliza el mecanismo más práctico que puede utilizar. ¿Cuál es ese mecanismo o respuesta? La indiferencia. Como lo está haciendo la niña en la parte inferior, ¿no? Es como que te tapas los oídos y no escuchas nada. Estás presente, sí, estás en la casa, pero eres indiferente a los problemas que están sucediendo en ese mismo espacio, ¿no? Situaciones que se dan en el adolescente, sí. Hay cambios, ¿no? Bien, vamos a continuar. Existe también una transformación en la sexualidad de los adolescentes. Y acá, jóvenes, quiero explicarles esto con calma. No tiene que ver específicamente con el aspecto del sexo como tal, ¿no? La sexualidad es un concepto de género y es un concepto social. ¿Qué significa, jóvenes? Por un lado, sí, significa que tú empiezas a conocer tu cuerpo, empiezas a tener mayor contacto con él, pero también significa que desde tu estructura física empiezas a tener un rol dentro de la sociedad, ya sea como varón o sea como mujer, ¿no? Esa es la sexualidad. Nosotros demostramos nuestra sexualidad cuando caminamos, porque un varón camina de una manera, ¿no es cierto? ¿Se dieron cuenta?
y una mujer camina de otra manera. Yo no camino así, ¿no? Ni así, ¿no? Yo camino de una manera donde no me dijeron, a ver, hijo, hoy vas a recibir clases de varón. ¿Ven? Mi papá nunca me dijo eso. Pero sí yo observé dentro de la casa cómo se comporta un varón. Me fueron indicando con conductas prácticas cómo debo reaccionar. Y eso es manifestación de la sexualidad. Un adolescente experimenta precisamente estos cambios cuando está en esta etapa, ¿ya? Otro elemento que se va transformando en la adolescencia es la transformación del pensamiento. Y la transformación del pensamiento significa que tú empiezas a experimentar cambios cualitativos y cuantitativos en los procesos de pensamiento y razonamiento que tienes. Ya no piensas de la misma manera ni con la misma calidad que lo que hacías cuando tenías 7 años. A ver, si yo te digo, y me vas a responder con sinceridad, si yo te digo, Papá Noel existe, te va a traer regalo para Navidad, ¿qué me dirías? Papá Noel existe y te va a traer regalo para Navidad. Es más, si apruebas este año, te va a regalar un celular. Sí, Papá Noel existe, papá. Existe Papá Noel. ¿Existe o no existe Papá Noel? Dígame. Profe, ¿cómo va a preguntar eso? Profe. Oh, no, Está difícil, profe. está difícil. Ustedes saben que no existe Papá Noel, ¿no? No existe, profe. No existe, pues no existe, existe. profe. Pero, Panel es falso, ¿no? Sí, bueno, sí, Existe la profe. emanación. ya, está bien, está Existe, bien. pues. Ya, está bien. Existe, profe. Para los niños Bueno. existe Papá Noel y está bien que para los niños exista, porque su mundo todavía es un mundo de fantasía y su pensamiento todavía no es abstracto. El pensamiento de un niño es concreto. En cambio, el pensamiento de un adolescente ya no es concreto. Si a un niño le dices 2 más 2 es 4, y si le enseñas que 2 más 3 es 7, para él va a ser 7, aunque le compruebes que no es 7, porque ese pensamiento toma tal cual las cosas que te está diciendo. Solo recuerda que cuando eras niño y la profesora te daba una explicación y la mamá te decía, no es así, tú le decías, mentira, mi profe me dijo que es así y así va a ser. ¿No es cierto? Es el pensamiento concreto que nosotros tenemos. No analizamos las categorías que se van a dar en los fenómenos de experimentación del pensamiento. En cambio, cuando una persona está experimentando la etapa de la adolescencia, su pensamiento ya es reflexivo, analiza las causas, analiza los efectos del pensamiento en su vida. ¿Sí? Es como este dominó que ustedes pueden ver. Vieron que cuando un dominó genera esta caída en sí mismo, va a generar también la caída en los demás. Obviamente, cuando usted analiza esta imagen, va a poder darse cuenta del efecto que va a tener. ¿Cuál va a ser el resultado, jóvenes, de un dominó caído en esta serie de dominós que están parados? ¿Cuál es el resultado? Dígame. Que todos van a terminar caídos. Sí, todos van a terminar caídos. Todos van a ser caídos. Un niño no elabora este pensamiento, jóvenes. Para él va a ser, hay un dominó echado, 2 dominós echados, pero no va a entender cuál es el progreso de esa causa que es un dominó caído. Profe. Entonces, cuando estamos hablando de este pensamiento, los adolescentes van a utilizar lo que se llama razonamiento lógico. Y el razonamiento lógico no es más que aprender a resolver problemas. Y en función de resolver los problemas va a llegar a conclusiones, entender cuáles son las causas y efectos lógicos de los fenómenos en su vida.